No, qué risa, bueno. Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren los que nos están escuchando. Bueno, una vez más, estamos aquí juntos, estamos reunidos. Estamos el día de hoy para hablar acerca de lo que todo lo que está relacionado con el Proverbio 10. Se han dado cuenta que estos días han sido unos días de luz. Qué curioso, no, qué curioso. Bueno, sí vale la palabra decir curioso. 10 y ese 10 lo está dando un colombiano. El 10 tiene que ver con una nueva etapa, con un cierre de ciclos. Así es de que hasta desde ya incluso profetizamos cierre de ciclos para todos aquellos que estén escuchando el día de hoy, empezando por los que están emitiendo. Empezando por aquellos que están emitiendo un nuevo cierre, un nuevo tiempo de una nueva temporada que inicia. Y básicamente quiero invitar a Joseph. Joseph Camero, él es un colombiano que actualmente se encuentra en Londres. Definitivamente nosotros los colombianos decimos hoy desde Londres, mañana desde cualquier lugar del mundo. O sea, aquí estamos en Londres, estamos regados por todos los lugares. Y es porque el Señor así lo ha permitido de ese espíritu emprendedor, pero no solamente el emprendedor de querer salir adelante, sino el emprendedor de emprender el camino a la luz del Evangelio en donde quiera que el Padre nos lleva a poderlo hacer, a extenderlo. Entonces, José nos va a compartir acerca del proverbio número 10, va a compartir unas perlas. José, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Amanda, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti, Amanda, para todos los que nos están viendo. Eh, sí, también me fijé muchísimo en el número 10. Y eso fue justamente hoy, el número 10, porque en este tiempo que he estado leyendo Proverbios 10, el Señor me hablaba mucho de justicia. Y es lo que este proverbio nos habla de justicia. Y el Pero, Señor me hablaba. pero espérame un segundo que no quiero que todavía empieces a desarrollar Ok. lo del proverbio. Ujú. Lo que también quiero hacer notar es que José es una de las personas que también acaba de pasar por la universidad. De hecho, también está haciendo ahorita mismo otros programas en la universidad y para nosotros es muy valioso que personas que han pasado por este modelo de universidad que el padre nos ha dado, porque estamos rompiendo con el sistema regular de las universidades, poder invitar a estudiantes que han pasado, que están en el proceso, poder invitar a estudiantes donde son estudiantes que nosotros nos damos cuenta cómo la voz del padre ha sido también activada, o sea, también la universidad ha sido un instrumento para activar aquellas cosas que el padre ha depositado en ellos. Y una de ellas, en el caso de José, es la voz. La voz. Estamos activando la frecuencia de voz a través de estos medios, pero especialmente a través de la vida de José. Así es de que José, ahora sí, para que tú puedas desarrollar lo que el Padre te ha dado, entonces te voy a dejar, me voy a hacer a un lado para que tú puedas entonces comenzar a compartir todo aquello que quieras compartir del proverbio 10, número 10, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, otra vez volviendo, ¿no? Al número 10, el número de la justicia. Y entonces en el transcurso de desarrollar ese proverbio, el Señor me mostraba dos caminos opuestos. Dos caminos opuestos, dos tipos de personas, dos cosas que mm, no contradicen, pero sí que están, si pasa una cosa, va a pasar otra. Si hay una causa, hay una consecuencia, ¿no? Entonces siempre se repite constantemente el justo, el sabio, el impío, el necio, las acciones y los resultados, ¿no? Que hay en este tipo de personas. La vida, la muerte, la bendición, la ruina, la diligencia, la pereza, el amor, el odio. Entonces son cosas que el Señor nos habla dentro de este Proverbios 10, dentro de esos caminos, pero que también algo que el Señor me mostraba era que
Sí, una persona puede ser justa o una persona puede ser injusta, puede ser sabio o puede ser necio. O sea, claro, vienen unas consecuencias para estas personas. Pero otra cosa que el Señor me mostraba a través de esto es cómo un justo o un sabio puede inspirar, puede bendecir o puede edificar. O cómo un impío puede dañar, puede maldecir o puede dejar ruina, ¿no? Entonces, bueno, les voy a comenzar leyendo el Proverbio 10 para que lo escuchemos claramente. Eh, Son 32 versículos que justamente el primero me llamó muchísimo la atención, que dice, primera colección de los dichos de Salomón, dice, el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. El Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar su apetito. Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. Cosechar en verano es de sabios. Dormirse en la cosecha es de descarados. Sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero el malvado lo ahoga la violencia. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado muy pronto se le olvida. El que es sabio acepta mandatos. El que dice necedades acaba en la ruina. El que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. El que guiña el ojo, acarrea grandes males. El que dice necedades, acaba en la ruina. Las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado lo ahoga la violencia. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. En labios del sabio hay sabiduría, para el imprudente un garrotazo en la espalda. Los sabios se reservan sus conocimientos, mas cuando los necios hablan, el peligro amenaza. La defensa del rico es su riqueza, la ruina del pobre su pobreza. La recompensa del justo es la vida, la cosecha del malvado es el pecado. El que atiende la corrección va camino a la vida, el que la desatiende va camino a la perdición. Es de mentirosos disimular el odio y es de necios divulgar chismes. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Plata fina es la lengua del justo. La mente del malo no vale nada. Los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su imprudencia. La bendición del Señor es riqueza, que no trae dolores consigo. El necio goza cometiendo infamias. El sabio goza con la sabiduría. Lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero el justo se le cumplen sus deseos. Pasa el huracán y el malvado desaparece, pero el justo permanece para siempre. El perezoso es para el que lo envía, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. El honrar al Señor alarga la vida, pero a los malvados se le acorta. Para los justos el porvenir es alegre, para los malvados ruinoso. El Señor protege a los que hacen bien, pero destruye a los que hacen mal. Jamás el justo fracasará, pero el malvado no permanecerá en la tierra. De los labios del justo brota sabiduría, pero el perverso le cortarán la lengua. El justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. Pues este es el Proverbios 10, que como decía, vemos cómo hay esa diligencia versus la pereza, esa justicia versus la injusticia, cómo hay tantas cosas que se oponen unas de otras, ¿no? Entonces, el que está en justicia, el que está siendo diligente, hay trabajo, hay riqueza, hay abundancia, hay éxito, hay satisfacción, hay progreso.
Eso es lo que el proverbio nos está diciendo. Pero del otro lado, ¿qué es lo que pasa? En donde está el perezoso, en donde está el injusto. Hay pobreza, hay negligencia, hay frustración, hay ruina, hay molestia, hay estancamiento. Entonces, el uno nos conduce a la riqueza, a la abundancia, a la prosperidad, al éxito. Pero el otro es algo que justamente yo creo que fue el versículo que más me llamó la atención, que dice, como vinagre a los dientes y como humo a los ojos. Y yo decía, pero ¿cómo es que es el vinagre a los dientes y cómo es el humo a los ojos? Entonces, pues el Señor decía, tómate un poco de vinagre a ver a qué te vas a ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en algún momento tomé vinagre para hacerme un remedio, algo así, me destempló todos los dientes, me quedó en la boca un sabor ácido. Sentía ese, o sea, el sabor, el destiemple de los dientes, sentía mi boca como extraña, como que me hubiera tomado algo no muy bueno, ¿no? Y entonces, y el humo a los ojos, igualmente, cuando vamos a un barbecue o cosas así, nos acercamos mucho allá a la parrilla y ¿qué hace el humo en nuestros ojos? Nos irrita, irrita los ojos, nos hace llorar. O sea, no podemos ver, nos nubla la vista. Podemos estar ahí cerca, pero es que no vemos, ¿no? Entonces, todas estas cosas son lo que Proverbios 10 nos está diciendo. La justicia, unas acciones o unos resultados que se repiten. Entonces, cuando hablamos justicia, cuando hablamos sabiduría, cuando hablamos entendimiento, cuando hablamos cosas que vienen del temor de Jehová, hablamos vida, hablamos bendición, hablamos riqueza, hablamos sabiduría, hablamos instrucción, hablamos justicia, ¿no? Eso es lo que pasa cuando estamos de este lado o la persona que está de ese lado. Pero cuando hablamos del otro lado, es cuando eh, nuestras bocas empiezan a decir cosas como muerte, pena, tristeza, vergüenza, ¿no? Cosas que no son justicia, que son pecado y que son maldad. Entonces son esas contradicciones, esos son pares opuestos que traen entre personas, resultados o acciones. Personas, el sabio y el necio. El resultado, la alegría o la tristeza. Y la acción, el guardar la sabiduría o el desechar la instrucción, que son lo que el Señor me estaba mostrando en justamente, no aquí en Proverbios 10. Se hablan cosas opuestas en tres diferentes ámbitos: personas, resultados y acciones. Cuando una persona es diligente o cuando es negligente, el resultado va a ser enriquecedor o se va a empobrecer. ¿Por qué? Porque habla cuáles son esas acciones. Hablar lo que agrada o hablar perversidad, ¿no? Entonces, ¿de qué lugar yo estoy? Es lo que el Señor me traía y me decía estudiando eh, el Proverbio 10, el hijo necio y el perezoso. Me venía también justamente lo que el Señor decía acerca de los talentos. Cuando el Señor nos da un talento, 5 talentos o 10 talentos, ¿no? El perezoso lo guardó, pero el que fue eh, listo, el que dijo, no, esto lo tengo que multiplicar, fue y lo multiplicó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la instrucción que el Padre nos está dando? ¿Y qué es lo que el Padre nos está diciendo hoy? No seamos necios, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Padre, que es justamente algo que dice en el versículo 1. Dice, el hijo sabio alegra a su padre. Si nosotros somos hijos sabios, nuestro padre va a estar alegre, nuestro padre se va a alegrar de nuestras acciones y como consecuencia van a haber cosas buenas, muy buenas, excelentes, ¿no? Que eso fue justamente una de las cosas que cuando Amanda me introdujo a mí en este Proverbios 10, ella dijo Joseph. Ese fue el nombre que Dios me dio. Yo antes
me llamaba Ricardo. O sea, mi nombre completo es José Ricardo. Eh, pero cuando el Señor me llamó, lo primero que hizo fue cambiarme el nombre. Y él me dijo, no te vas a llamar más Ricardo, te vas a llamar José. Y estás en Inglaterra, te vas a llamar Joseph. Entonces, fue como ese cambio de identidad, ¿no? La identidad, por ejemplo, de Jacob e Israel, la identidad de Abraham y Abraham. Siempre Dios hace una diferencia y una distinción entre dos cosas. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué es lo que el Padre ha dicho de ti en la eternidad? ¿Qué es lo que el mundo dice de ti o cómo el mundo te está llamando? Entonces, eso es lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo hoy. Vamos a ser perezosos, vamos a ser negligentes, vamos a ser sabios, vamos a ser como el vinagre en los dientes, ácido que causa sensibilidad en los dientes, como esa sensación desagradable que molesta, que debilita. Vamos a ser perezosos, nos vamos a acostar y solo vamos a orar y decir que ojalá que nos llueva y nos va a llover, pero no hacemos nada. Entonces, Eh, así es el perezoso, ¿no? ¿En quién confiamos? ¿En lo que la palabra nos está diciendo, en lo que el Señor nos está diciendo o en lo que el mundo está diciendo de nosotros? Porque el mundo nos está diciendo justamente eso, ¿no? Perezosos, negligentes. Entonces, seamos justos. ¿Y qué es ser justo? Personas que vivimos alineados con la voluntad de Dios, que practicamos lo correcto, lo verdadero y lo recto. No es perfecto, porque no somos perfectos, pero amamos la justicia y caminamos en esa perfección y caminamos en la obediencia. Eso es justicia, ¿no? ¿Qué es sabiduría? Es escuchar lo que Dios dice, es escuchar la sabiduría de Dios en mi vida diaria, en las acciones que yo tomo, en lo que yo hago con mis palabras, ¿no? Todas esas cosas son las que el Señor nos está diciendo a través de este Proverbios 10. Seamos prudentes, seamos entendidos, seamos temerosos de Jehová, honrémoslo, respetémoslo, sujetémonos a Dios y reconozcamos que su autoridad está en mí y que su autoridad, aunque no me guste y me va a sentir mal, eh, es buena para mí, porque la palabra dice que todo lo que nos pasa es bueno. Entonces, sí, todo lo que nos pasa es bueno. Entonces, en este Proverbios 10, que lo repito otra vez, justicia, 10 es justicia, 10 es perfección, lo que decía también Amanda, eh, cambios, ser íntegros, ser perfectos, ser prudentes, ser entendidos, no ser necios, no ser impíos, no ser malos, no ser perezosos, porque eso también se cuenta, el que evita el trabajo, el que descuida sus responsabilidades, también causa daño a quienes dependen de él. Y la Biblia, la palabra lo presenta también como destructivo, destructivo para la persona y destructivo también para las otras que están alrededor, porque esto no es solamente para una persona, para la persona X y la persona Y, sino para las personas que están alrededor de esa persona. La invitación de hoy, la invitación de Dios es que seamos justos. En Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá, que seamos sabios. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que seamos prudentes. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, que seamos entendidos. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría, que seamos perfectos e íntegros. En Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad, seamos temerosos de Jehová. Que en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, el Señor nos invita a esto, a dejar la necedad, a dejar la impiedad, lo malo, la iniquidad, que es lo torcido, a dejar de ser insensatos, perezosos y faltos de cordura. Es lo que el Señor nos está invitando en este día. Y bueno, los invito que si tienen vinagre por ahí, se den un sorbito y me cuentan a qué les sabe.
Está muy bueno el ejercicio del vinagre, José. El vinagre para lo único que lo uso es para las ensaladitas con aceite de oliva y con limoncito. Pero así vinagre solo cuando el vinagre de manzana a veces lo tomamos para algún medicamento o algo así. Y me uno contigo a lo que es el tema de pasarse uno el sabor del vinagre, ¿no? O sea, con todo ese ácido, con todas esas cítricos que tiene incorporados. Me causó mucha curiosidad lo que hablaba definitivamente en los contrastes que hace este capítulo de Proverbios número 10, ¿no? Y es como si lo que estábamos hablando ahora de una etapa, ¿no? Es como que le está anunciando a los hombres una etapa. O sea, entre la sabiduría y la negligencia, y la sabiduría y la insensatez, entre la diligencia y la negligencia, entre la justicia y la iniquidad, entre el bien y entre el mal. O sea, definitivamente todo el capítulo está teniendo un contraste de comportamientos, ¿no? Y, y es importante cuando nosotros resaltamos, tú hablabas de la justicia y yo en estos momentos quiero añadir y quiero decir, todo este contraste es como que entre el humilde y el orgulloso, porque el humilde realmente, o sea, se encorva ante la honra de quien tiene que dar honra, ¿no? Ante la honra del Padre Celestial, del Padre de las luces, del que no hay mudanza ni sombra de variación. Pero el necio es el que es el rebelde, el desobediente, el que nos describe Efesios 2 cuando dice que el príncipe de o sea, que todos los desobedientes o que todos los soberbios están bajo la cobertura del príncipe de este mundo, el cual opera en los hijos de la desobediencia. Todo aquel que es desobediente va a operar bajo este contraste de maldad, iniquidad, necio, desordenado, negligente, mentiroso, todas esas listas que saca este versículo en ese contraste de la persona desobediente, o sea, la persona que no es obediente a la voz del Padre, pues sin lugar a dudas va a caminar por todo lo contrario a lo que nos habla de la sabiduría eterna, a lo que nos habla del orden, a lo que nos habla de la diligencia. En la diligencia no solamente de ser diligente activamente, sino de ser diligente cuando el Padre nos habla una voz y esa voz la obedecemos y la ponemos por obra. Entonces, basado en eso, o sea, puedo dar testimonio de que José ha sido una persona que cuando empezó todo ese caminar y esa transformación, él comenzó con diligencia a buscar la sabiduría eterna, a conocerle a él. Y en ese conocerle a él, José hizo uno de los programas que dimos no hace mucho, terminamos en septiembre, fue cómo escribir mi primer libro. Y creo que en estos días hablábamos con algunos de los que compartieron lo que fue para ellos ese tiempo, la impartición que recibieron y lo que está generando en ellos a nivel de poder transformar un mensaje entregado del Padre en los depósitos que ha colocado en ellos para poder dar a generaciones, para poder dar a empresarios, para poder dar a jóvenes, a niños, a ministerios, en fin. Entonces, me gustaría hoy escuchar tu testimonio, primeramente tu testimonio de lo que fue haber atravesado este diplomado, José. Y segundo, bueno, que nos cuentes, porque sé que eres la primicia en tener el libro, que ahorita ya prácticamente antes de terminar el año ya va a sacar su libro adelante y va a ser un libro que estoy segura de que va a ser una expansión bueno, primero quiero que nos cuentes tu testimonio de lo que atravesaste en este diplomado y lo que ha sido desarrollar este libro y en qué paso vaya para poder que todos conozcan lo que tú vas a sacar, lo que el Padre va a sacar a través de ti. Uy, Amanda, sí, impresionante. El diplomado, ¿qué puedo decir del diplomado? Fue la respuesta de Dios, fue una respuesta de Dios definitivamente. El Señor ya me había dicho con antelación que tenía que escribir, pero mm, uno que la necedad, ¿no? Aquí traemos otra vez como la necedad. Entonces, y como la pereza.
la pereza, la necedad, no, yo no quiero hacer eso, yo no soy escritor, eh, no sé. Entonces el Señor ya me había dicho, escribe, haz esto, pero yo le estaba dando largas. Entonces lo tenía muy presente, justamente en una conversación con Amanda, ella me compartió que iban a abrir el diplomado para escribir un primer libro. Cuando ella me dijo eso, no lo dudé. De una vez le dije, Amanda, quiero inscribirme, porque era algo que el Señor ya había dicho. Me inscribí en el diplomado, no tenía ni idea cómo iba a ser. Fue una llave, yo creo que fue una llave impresionante para todo lo que el Señor ha venido haciendo. Compartimos con muchísimos escritores, escritores de reino, gente entendida del reino de Dios. Y hubo muchísima impartición, porque no era conocimiento, sino impartición a través de todo lo que fue el proceso de cada uno de ellos. Entonces yo creo que esa impartición quedó tan pegada en mí, y yo creo que en todos los que estuvimos en el curso, fue una impartición de, eh, no quiero llamar proceso, sino como de los pasos de un seguimiento para ejecutar un proyecto de Dios desde el día cero hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto a la ejecución de un libro. Entonces fue impresionante, hubo muchísima impartición, hubo muchísima teoría, hubo muchísima oración, hubo muchísimos testimonios, hubo muchísimas experiencias que fueron recibidas y que yo creo que en ningún lugar, yo creo, porque en el momento que yo estuve también haciendo lo del libro, también traté de buscar como otras fuentes, pero pues no te decían muchísimas cosas, pero no te impartían lo que te impartían acá. Entonces, al final, pues todo lo que yo había escuchado en otros lugares, pues terminó cero. Entonces, sí, así es como nace el libro, eh, El sueño de Dios, porque no es mío, no es mi libro, es una carta que el Señor escribió a través de mi vida y que yo renegaba muchísimo y que yo decía, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? Y me daba golpes de pecho y bueno, muchísimas cosas. Escribiendo el libro, encontré la respuesta. ¿Por qué a mí? Porque tenía que escribir exactamente eso. O sea, todo lo que una persona pasa en su vida no es para quejarse, no es para decir por qué a mí, sino es porque hay una razón, como le decía con los proverbios, ¿no? Que todo es para bien. Y ahora, después de muchísimos años, de muchísimo tiempo, entiendo el bien de todo lo que se vino escribiendo durante mi vida, podría decirse. Entonces, es así como nace El hombre del cántaro, que es el nombre del libro, que también ese fue el nombre que el Señor me dio en el 2023 en un viaje que hice a España, que ahí fue donde conocí también a Amanda, en una escuela. Entonces, del 2023 hacia acá, estamos terminando 2025. Han sido 2 años súper intensos, intensos en cuanto a cosas del Señor, intensos en cuanto a escribir, intensos en cuanto a leer, intensos en cuanto a dibujar, porque el libro también tiene dibujos, tiene muchísimas cosas. O sea, no les digo de qué se trata el libro. El libro se llama El hombre del cántaro, entonces, no sé, les digo que basado en Lucas 22:10, para que lean Lucas 22:10, que, bueno, les doy un poquito. Dice cuando yo escuché el libro El hombre del cántaro, decía, pero es que un hombre que lleve un cántaro, pues eso es raro, porque en la palabra siempre se habla de mujeres, mujeres que llevan un cántaro, ellas son las que portan el agua, son las que llevan los cántaros.
ver un hombre con un cántaro era raro. Pero el Señor le dice a los discípulos, vayan a tal sitio porque allí van a encontrar un hombre con un cántaro. Síganlo. Entonces, bueno, hasta ahí les dejo. Así que síganme. Ahí les anunciaste el spoiler, el pequeño spoiler, el hombre del cántaro. Bueno, y próximamente, o sea, quiero que sepan, bueno, tus redes sociales, José, tú estás José Camero, está así tu nombre, ¿no? En Instagram. Sí, tengo una página de Instagram. Bueno, eso también es otra de las cosas que el Señor me ha llevado. Ahora estoy, bueno, siempre el Señor me dio las artes, pero por X o Y motivos, no sé por qué sería. Bueno, ahora súper confrontado con Proverbios 10. Eh, Estoy haciendo cerámica, entonces también se junta con el hombre del cántaro, ¿no? Entonces abrí una página así para todo lo que tiene que ver con cerámica. Estoy comenzando en ese, como en ese mundo de la cerámica que también justamente el Señor me estaba hablando que tenía que también no orar por eso, como que, no sé, cosas que tengo que hacer con la cerámica, porque también el Señor, una de las cosas que hizo fue a través de la cerámica cuando yo comencé a estudiar aquí en Inglaterra y que repercutió en muchísimas partes del mundo, también con Amanda, que fue conexiones con otras personas, profetas y gente de Dios. Entonces veo que el Señor está haciendo grandes cosas, pero sí, tengo una página que es Jos Camero, Jos Camero, que es mi Instagram. No tengo muchas cosas, apenas la estoy comenzando a crear. También hice una página que se llama The Jackman, que es el hombre del cántaro. También esa sí la acabé de colocar y estoy también tratando de organizar una página web para también introducir el libro y bueno, todas las cosas que el Señor está sacando y todo lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Qué lindo, José. Y yo a ninguno de los que ha pasado le he preguntado su Instagram y todo, pero entiendo preguntártelo a ti, que la gente lo escuche. ¿Por qué? Porque entendemos que este libro, de todo el equipo, de todo el grupo que tomó el primer este diplomado, y que de paso les decimos a las demás personas que quieran conocer más acerca de este diplomado, de los programas, o sea, mcfeduonline.com para que puedan acceder al diplomado. Pero les mencionaba lo de José porque este libro es la primicia que se va a entregar de este diplomado. Y es hermoso y por eso le preguntaba a su Instagram, porque estoy segura de que ahí va a dar a conocer cuándo ya sale, cuándo, en dónde lo pueden adquirir y todo lo demás, porque necesitamos aprender a honrar y a expandir el reino, apoyando a aquellos que están sacando, que están dando a luz esos proyectos del Padre, esos que están siendo diligentes y no negligentes. Y sé que en muchas cosas, como tú decías, te viste confrontado en el proverbio, porque sé que el Padre te ha dado muchas cosas para que las saques del cajón de la negligencia al cajón de la diligencia. Porque a la hora de la hora es no dejar guardado los depósitos que el Padre ha dado, sino dar a luz, porque cuando lo damos a luz, lo estamos dando a Él en la cerámica, en el libro, en las artes, en todas las cosas que el Padre te ha llamado a hacer. Bendecimos tu vida grandemente, José. Y bueno, esperamos que este libro, El hombre del cántaro, recorra diferentes naciones, llevando a hombres a poder, a hombres y a mujeres y a personas, llevándolas a entender el mensaje del hombre del cántaro. Como decía José, nos conocimos en España, pero ha habido una gran unidad porque nos une algo en común, un espíritu arrebatador, un espíritu arrebatador, o sea, el espíritu del Padre que quiere expandir. O sea, aparte de todo, somos colombianos, entonces creo que eso también ha hecho mucha unidad y bueno, muchas otras cosas más. Me siento muy privilegiada de tener tu amistad, José, y te agradezco por haber compartido estas semillas con respecto al Proverbio 10. Bendecimos a todas las demás personas y les decimos, mire, lean el proverbio y en aquello en lo que se hayan sentido confrontados, escríbanlo y póngale nombre,
porque lo que no le ponemos nombre no lo gobernamos. Lo que no le ponemos nombre no nos damos cuenta que es una debilidad en nosotros para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a transformar. Así es de que ustedes se dan cuenta que ese es el mensaje que siempre les dejo después de cada proverbio. Coloquen nombre a lo que el Espíritu les está llevando, les está redarguyendo, les está mostrando, para que entonces puedan entrar a generar un gobierno sobre esa área en sus vidas. Les bendecimos y que tengan una feliz tarde, noche, mañana. Abrazos para todos. Chao, chao.